Ahora sí. Empezó, ahora sí. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de capacidad y capacitores. Eh, bueno, como dijo Pablo en la teórica, capacidad ya me habla de por qué capacidad, porque es la capacidad de retener carga, ¿no? Es como que voy llenando un conductor de carga. ¿Sí? Y existe una forma de construir un capacitor. Eh, el capacitor es básicamente un dispositivo que tiene dos conductores que están a una diferencia de potencial que se la suele llamar delta V, y el conductor que está conectado a la parte de potencial más alto tiene carga Q y el otro tiene carga menos Q, ¿sí? Entonces la capacidad queda definida como Q sobre delta V, ¿sí? Que esto viene de los coeficientes de capacidad que habló Pablo en la teórica, que bueno, que les dijo que en general siempre se va a usar esta expresión y uno casi nunca se tiene que meter con el tema de los coeficientes, ¿no? Que estos en realidad eran los coeficientes diagonales, no sé si se acuerdan. Y, y bueno, después esto, uno cuando hace la cuenta, le tiene que dar que la capacidad es una propiedad de los conductores, o sea, de cómo está construido el sistema, ¿no? Depende de la geometría del capacitor y del medio que tengo, o sea, entre medio de las dos placas. Siempre llamamos placas a los dos conductores, ¿sí? No siempre va a ser paralelo, puede ser una esfera, dos esferas concéntricas, pueden ser dos cilindros concéntricos, pero entre medio de los dos conductores hay algo siempre. Por ahora solo estamos hablando de vacío, ¿sí? Recién creo que en la clase de hoy empezaron a ver medios materiales, dieléctricos, y bueno, después van a ver que se va a poder introducir un material dieléctrico entre medio, y eso va a afectar a la capacidad. Pero por lo pronto este C siempre tiene que quedar en función de cosas geométricas, ¿sí? Bueno, la energía interna almacenada, o sea, claramente lo que yo busco es almacenar energía, es almacenar carga, es almacenar energía a cierto potencial, ¿no? Y la forma es un medio de Q por delta V, que bueno, si juego con la fórmula esta, me queda un medio por C por delta V cuadrado, ¿sí? Este delta V puede ser que lo vean en la literatura como V solamente, eh, porque por lo general suele pasar que, no sé, que el capacitor lo pongo en un circuito eléctrico y siempre, o sea, la placa de la carga negativa suele estar conectado al borne de la pila, que es dB, que es el potencial o el voltaje de la batería. Recuerden que, no sé si lo vieron todavía, que las unidades de potencial es volts, ¿sí? Eh, no sé si me estoy adelantando con circuitos, pero si vieron las unidades de potencial es volts. Bueno, tenemos el ejercicio 8, ¿sí? Que es como el ejercicio más importante, diría yo, de la parte de capacitores, porque, o sea, calcular una capacidad en realidad, eh, en,
en todo lo que es el tema de circuitos y eso siempre viene dada la capacidad, por lo general. Entonces calcular la capacidad es como un paso anterior, depende del capacitor que yo voy a usar, ¿sí? Entonces acá tengo distintas opciones, distintos ítems para calcularles las capacidades, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo que me dice, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el segundo, dice, un condensador es lo mismo que capacitor, ¿sí? Esférico de radio interior A y exterior B. O sea, me está diciendo, a vos la cuenta te tienen que dar en función de A y B, ¿sí? Y a lo sumo epsilon cero, que es dato, ¿sí? Está bien, o sea, porque no tiene que depender de nada que no sea como esté construido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Eh, Suele pasar que, no sé, en los parciales, por ejemplo, si revisan parciales viejos, van a ver que siempre en el ejercicio de medios materiales hay que calcular una capacidad, o a veces no, pero a veces sí, pero antes siempre hay que calcular otra cosa, ¿sí? Entonces, no es que yo siempre conozco la carga, o no es que yo siempre conozco el potencial, ¿sí? Esto es algo que quiero remarcar porque es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, voy a agarrar el A, dice, una esfera de radio R en el vacío, da el valor de R que haga, bueno, eso de los números se lo dejo a ustedes, ¿sí? Que haga que la capacidad valga un picofarad. El farad o faradio es como la unidad de, de capacitancia, y bueno, pico creo que es 10 a la menos 12, puede ser. Parece que sí. Pero bueno, la idea es encontrar, tomar uno de estos dos caminos, ¿sí? O sea, yo hago de cuenta que en el problema no conozco las dos cosas. No conozco el potencial de la esfera y la carga a la vez, ¿sí? Conozco o la Q o el potencial de cero, ¿sí? Entonces, la primera forma la resolvió Pablo en la teórica, ¿sí? Y la segunda es una forma distinta, que la vieron con Andrea ya, que es usar la ecuación de Laplace y, y bueno, van a ver que está bueno saber las dos formas porque, les repito, puede ser que en el parcial aparezca calcular la capacidad de tal cosa donde conozco el potencial. Y si yo pongo la Q como dato está mal, ¿sí? O sea, mi problema me tiene que quedar siempre expresado en los datos del problema, ¿sí? No, no puedo poner cosas así. Además, o sea, si bien se puede resolver igual, les va a quedar una cuenta horrible con muchas ecuaciones y muchas incógnitas. No para este caso de la esfera, sino para un caso de un capacitor. eh, Porque esto no es un capacitor, la esfera. ¿Por qué? Porque es un solo conductor, ¿sí? A lo sumo podemos decir que la otra superficie es, no sé, una esfera de radio infinito a potencial cero, si quieren. Ni siquiera, porque no tiene carga menos Q, así que... No. El A no es un capacitor, se podría decir. Pero bueno, podemos calcular la capacidad igual porque es un conductor cargado, ¿sí? Entonces,
yo comienzo por el caso más fácil, que es directamente decir que, bueno, la forma de un potencial con simetría esférica es como el monopolo de la esfera directamente, ¿sí? O sea, es el monopolo, perdón, de cualquier configuración, pero para la esfera es el primer orden es el orden correcto, ¿sí? Porque acuérdense que cuando yo hacía desarrollo multipolar siempre me convenía plantear coordenadas esféricas, ¿sí? Eh, y bueno, en realidad esta expresión, o sea, la puedo clavar así, pero hay una forma de llegar, que es la que hizo Pablo en la teórica, que es eh, a una esfera de Gauss alrededor de de la esfera, donde conozco la carga, porque estoy diciendo que Q es dato, y saco el potencial, perdón, el campo eléctrico, y ¿qué hago? Integro, ¿sí? Ahora, mi dato, al hacer esta integral, me quedan se me parte, ¿no? ¿Cuánto vale el potencial? O sea, fuera de la esfera vale 1 sobre R chiquita, que es donde yo esté parado, y, y en la esfera, o sea, en la superficie, pongo, o sea, cambio R por R grande, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como la esfera es conductora, es una superficie equipotencial, perdón, no una superficie, sino un volumen equipotencial, ¿sí? Entonces, si en el borde vale esto, vale en toda la esfera, ¿sí? Entonces, para cualquier R chico menor que el R de la esfera, el potencial vale esto, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿y cuánto vale el delta V? Bueno, en el infinito el potencial vale cero siempre. Cuando tenemos configuraciones de carga no infinitas, en este caso tenemos una esfera, o sea, como es una superficie cerrada, es finita. Eh, entonces decimos que el potencial en el infinito es cero. Y bueno, el delta V es el potencial de la esfera menos el potencial en el infinito, o sea, el potencial de la esfera, ¿sí? Y si hago esta cuenta, yo el potencial de la esfera lo tengo acá, Q es dato también, entonces fíjense cómo cuando yo hago la cuenta, queda expresada en función del dato Q, ¿sí? Y se me cancela el dato Q. ¿Está bien? O sea, en ningún momento yo dije el potencial de la esfera vale tanto. Digamos un B0 o un número. Siempre fue expresado en función de los datos, ¿sí? O sea, ya acá arranqué directamente. Ahora hay una pregunta en el chat. Entonces, sería como un condensador formado por la esfera y por el infinito. Sí y no, porque acordate que en un condensador tenés que tener que la superficie exterior tenga carga menos Q, ¿sí? O sea, en realidad, bueno, si vos decís un capacitor es una forma de retener carga, bueno, acá estás reteniendo una carga, si querés, en la esfera, pero, pero no sé si podemos hablar de capacitor, o sea, ¿se entiende? O sea, es como medio ambiguo, ¿sí? Está bien. Claro, es si no es tal cual.
Bueno, entonces me dio 4pi epsilon 0 por R, lo cual está bien, porque fíjense que solo depende del medio, epsilon 0, vacío, y R, el radio de la esfera. Bien, ahora está el otro caso, ¿sí? Que es el que más me gustaría que presten atención en esta clase, porque uno ve un ejercicio donde tiene una superficie y lo primero que piensa es, le hago un Gauss alrededor. Y a veces eso es peligroso porque no conoces la carga. Entonces la carga te queda como una incógnita que después vas a tener que despejar en otra ecuación, ¿sí? Entonces, la idea de esta forma de resolverlo es decir, bueno, vamos a suponer que mi dato es el potencial y no la carga. Entonces yo sé que la esfera está a potencial B0 y bueno, a infinito está a B igual a 0. Bien, entonces, acá lo que escribí es literalmente lo que acabo de decir, o sea, yo sé la forma, cómo me tiene que dar. Pero yo antes le clavaba la Q, así. Que en realidad eso viene de hacer un Gauss e integrar, ¿sí? Pero ahora yo no sé la Q, ¿tá? Entonces mi herramienta, mi arma es la ecuación de Poisson, que como es una ecuación local, en cada punto donde donde yo esté parado y no haya una distribución de carga, vale 0 el lado derecho, y eso me hace que se convierta en la ecuación de Laplace, ¿sí? Que es como la ecuación más para mí, ¿no? Es como la ecuación más importante de toda la electrostática, ¿sí? Y en teórica uno se van a cansar de resolverla, ¿no? Entonces, bueno, mi idea es que lleguen a teórica uno por lo menos habiéndola visto para los casos más sencillos. Así que está bueno plantear que de hecho, bueno, en un parcial, si yo te pongo B0 como dato, te conviene 1000 veces más usar la ecuación de Laplace que ir por el otro camino, donde vas a escribir 5 hojas de ecuaciones. Bien, entonces, cuando yo tengo una ecuación diferencial, siempre, esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿sí? Siempre tengo condiciones de contorno, ¿tá? Entonces, mis condiciones de contorno son B0 para cualquier radio menor o igual al radio de la esfera, y B igual a 0 en el infinito, ¿sí? Entonces, ahora tengo que escribir este operador, que se llama laplaciano, en coordenadas esféricas, ¿sí? Y aplicárselo a B. O sea, la idea es que esta forma no se la tienen que saber de memoria, ¿sí? Es como se suele dar en los parciales, nadie se la sabe, o sea, no sé, salvo, no sé, alguien que se la pase resolviendo Laplace, no sé. Pero esta es la forma, la pueden llegar a encontrar con este término cambiado, o sea, más complicado, menos complicado. Acá parece más complicado acá, pero es mucho más simple y van a ver por qué. Pero este término puede aparecer como directamente en la derivada segunda
radial, ¿sí? O sea, fíjense que acá tengo dos R abajo, otro R acá, otro R, 4, se cancelan dos y me quedan dos abajo. O sea, puede aparecer como la derivada segunda radial de B directamente. Pero esta forma de escribirlo hace que las cuentas sean mucho más fáciles, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo todo esto? La idea es que en esta materia todo es súper simétrico y no nos tenemos que meter con resolver las tres partes de la ecuación. Entonces, acá es donde hacemos una suposición, ¿sí? Que es, yo tengo condiciones de contorno que son para radios constantes, ¿sí? Perdón por la voz, pero estoy como medio, ayer me quedé afónico de gritar los goles de Gritar River. goles, claro. Sí, encima tengo uno de Boca en el edificio que gritó el gol de San Pablo, o sea, así que el segundo se lo grité a él, básicamente. Bueno, sí. Ay, bueno, me hiciste reír. Entonces, puedo suponer que el potencial depende solamente de R, ¿sí? En realidad yo ya sé eso, yo ya sé que va como 1 sobre R. Pero bueno, lo que yo puedo decir es como las condiciones de contorno son para superficies de R constante, toda mi dependencia va a ser radial, ¿sí? Porque digamos que si yo agarro capas, el potencial vale lo mismo en cada capa, ¿sí? O sea que tengo simetría esférica, total, ¿sí? Entonces tiro toda la parte que no sea radial, ¿sí? O sea, estos dos términos, chau, vuelan. Ahora, ¿qué pasa? Es una suposición un poco así, medio que parece al aire, pero lo bueno es que esta ecuación, hay un teorema que lo van a ver en teórica 1 que demuestra la unicidad de la solución, ¿sí? De esta ecuación. Eh, Acá, bueno, se los decimos, la solución es única, ¿sí? Para condiciones de contorno dadas, la ecuación de Laplace en una configuración es única, ¿sí? Entonces, si a mí me da, usando esta suposición, yo ya sé que es la correcta, entonces está bien, ¿sí? Porque ahí es una sola. Entonces la hago. Tiro la parte no radial y me queda esta expresión, ¿sí? A ver el chat. Ah, todo de cosas. Ah, los pájaros, sí, sí. Bueno, entonces acá está la parte donde yo les decía que conviene expresarlo de esta forma, porque claro, ¿qué hago? Tiro este que termino, chau, y me queda que la derivada de algo es igual a 0. Eso quiere decir que ese algo es constante, ¿sí? Y lo llamo A. Entonces, paso el R cuadrado y el de R integro, ¿sí? Y me queda, al integrar, otra constante de integración, ¿sí? Que la llamo B. Entonces, dos constantes de integración, dos condiciones de contorno, está bien. Porque es una ecuación diferencial de grado 2 y siempre voy a necesitar dos condiciones de contorno porque me van a quedar dos constantes, ¿sí? Entonces uso la primera diciendo que
B en el infinito, o sea, pongo infinito en este radio, se me cae esto, vale B, y esto vale 0. ¿Sí? Dijimos que el potencial en infinito valía 0, entonces B es 0. ¿Sí? Y bueno, B en el radio R es B0, entonces me queda que A es menos B0 por R. ¿Sí? Entonces reemplazo acá lo que obtuve, A y bueno, B0, y me queda la solución del potencial, que es que B0 vale R, que B vale B0 para R menores a R radio de la esfera, y vale B0R sobre R para radios mayores de la esfera. ¿Sí? Bueno, entonces ahora necesito la carga, pero, o sea, acá está la pregunta, ¿por qué calculé el potencial en todo el espacio si solo necesito delta B? Yo delta B ya lo sabía, que era B0, ¿sí? La respuesta es que yo no sé la carga, y para obtener la carga necesito el campo eléctrico, y para el campo eléctrico necesitaba el potencial, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo llegué a una expresión del potencial distinta a la del caso anterior, donde la expresión no contiene a la carga porque no es dato. O sea, lo que es dato es el B0. ¿Sí? Entonces, para calcular la carga, ¿qué hago? Derivo el potencial. Yo sé que E es menos el gradiente de B. Como B es solo radial, es la derivada radial. Y me queda 0, porque derivo está constante para este caso. Y R cuadrado abajo, con un menos que se cancela con este menos, ¿sí? Para R mayores a R, ¿sí? Y está bien, o sea, el campo va como R al cuadrado, ¿sí? Yo ya lo sé eso de siempre. Bueno, pero ahora yo quiero calcular cuánto vale la carga. Entonces tomo una superficie esférica de Gauss y encierro la esfera y la carga va a ser todo lo que esté adentro, ¿sí? Entonces planteo que el campo eléctrico de la esfera va a ser normal a la superficie, o sea, va a ser radial. Y bueno, planteo la ley de Gauss, ¿sí? Entonces el flujo va a ser igual a Q sobre epsilon 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo la expresión de E acá arriba, ¿sí? Y la tengo que reemplazar en la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, todo este lado, antes del punto del producto escalar, es el campo E, y todo lo otro es el diferencial de superficie, ¿sí? La superficie tiene como vector normal al radio R, al versor R, perdón, y todo esto, bueno, R cuadrado seno de θ es el jacobiano y los diferenciales angulares, ¿sí? Integrar esto yo ya sé que me da 4pi, y me queda que Q es 4pi epsilon 0 B0R. ¿No? Entonces calculé Q, que no la sabía porque no era dato. Entonces al final me queda que C es Q, reemplazo lo que me dio, y acá está la contraparte de la vez anterior, ¿sí?
Antes en la cuenta me aparecía algo con Q, o sea, Q sola arriba y algo con Q abajo. Ahora me aparece algo con B arriba y el B abajo. Los cancelo y me da lo mismo que antes, ¿sí? Bueno, acá esto yo no lo entiendo. Ver cómo la capacidad de una esfera crece linealmente con su radio y no con su volumen. Yo pensé también, bueno, como las cargas se van a la superficie, debería crecer como R cuadrado, ¿no? A lo sumo. No sé por qué crece linealmente con R. Es algo que nunca le pregunté a ningún profesor y recién siendo ayudante de la materia me empecé a hacer la pregunta. A ver en el chat si alguien tiene la explicación. Sería lo mismo que un casquete. Sí, pero yo lo estoy pensando como, suponete que yo tuviese una pelota y la lleno de agua, ¿no? Entonces esa pelota yo la puedo inflar y su capacidad o su volumen, digamos, va a crecer como R al cubo. Ahora, suponete que yo tengo una esfera conductora maciza, bueno, las cargas se van a ir a la superficie, entonces va a depender como R al cuadrado. Eso es lo que yo pienso intuitivamente, ¿no? Eh, no sé si alguien tiene la respuesta, pero es una pregunta que en realidad la tiro al aire y queda ahí, no sé. A De ver, última si se la pueden... yo puedo Sí, especular. Yo, sí, tipo, si tuviera viendo esa expresión, yo diría que capaz lo que pasa es que, como decís vos, uno puede pensar que la carga va como el volumen, pero el potencial, capaz el tema es como que va como con la superficie. Entonces en el cociente te queda que va con el radio. claro, pero pará, yo después digo que la capacidad va como la superficie en realidad, como R al cuadrado, Claro, porque digo, las cargas se van a la superficie. claro, es que eso sería la intuición, me parece, si Sí, uno piensa que podés mantener la densidad constante. Pero justamente me parece que esto te está diciendo que no podés mantener la densidad constante a medida que la haces más grande, a un potencial fijo, ¿no? Por decir algo. Si vos fijás, no sé, perfecto. el Ahí está la potencial. respuesta. Perfecto. Estoy improvisando, ¿eh? Capaz estoy No, diciendo. no, no, pero me encantó. ¿Se entiende lo que dice Facu? O sea, es conservación de la carga, ¿sí? Si yo tengo un potencial constante y eh, voy aumentando el radio de la esfera, o sea que aumenta el volumen de la esfera, para poder retener la misma carga, digamos, tendría que aumentar la densidad. ¿Se entiende? O sea, para que crezca como el volumen o la superficie, debería aumentar la densidad de carga. Y eso sería no conservar la carga. ¿Se entiende? A un potencial fijo. ¿Sí? Pero bueno, si quieren después lo pueden discutir con Pablo en la teórica, pero yo compro esa explicación. Eh, bueno, entonces, en resumen, o sé la carga o sé el potencial. ¿Por qué digo que siempre se resuelve la ecuación de Laplace? Porque van a ver que cuando yo tengo condiciones de contorno de carga,
para superficies que no puedo plantear Gauss, uno plantea saltos de carga en los contornos, ¿sí? Creo que algo vieron hoy para el vector P, por ejemplo, cuando hacían la carga de polarización, no sé si le prestaron atención en la teórica, que bueno, Pablo calculaba que la divergencia de P era 0, pero quería calcular en la superficie cuánto P había. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, después cuando veamos algo de contornos, van a ver que el potencial es una función continua y en los contornos es como que no le pasa nada, pero el campo eléctrico sufre una discontinuidad, ¿sí? Y lo que pasa ahí en realidad es que la derivada del potencial surge una discontinuidad, ¿sí? Porque el campo es la derivada del potencial. Entonces, en realidad, cuando yo tengo ese tipo de condiciones de contorno, lo que yo planteo son, para la ecuación de Laplace, condiciones de contorno de la derivada de B, en vez de B. Entonces, en el fondo siempre estoy resolviendo la ecuación de Laplace, ¿sí? Por eso digo que es la ecuación más importante porque contiene toda la información, ¿sí? La de Poisson y la de Laplace. Para condiciones de contorno dadas, ¿no? Bien. Entonces, voy al 8C, ¿sí? Dice, capacidad por unidad de longitud de un capacitor cilíndrico infinito. Bueno, esto lo hizo Pablo la clase pasada. Pero ¿qué hizo? Hizo un capacitor finito donde dijo, yo tengo una altura h mucho mayor que la diferencia entre R1 y R2, ¿sí? Esto lo robé de su clase, donde, fíjense, de las dos maneras que yo dije que se podía resolver. Él acá plantea B1, B2, pero ¿cómo lo resuelve? ¿Usando como dato el potencial o como dato la carga? Pregunta para ustedes. Si miran la cuenta. La carga, claro, ¿sí? Se ve que lo primero que hace es hacer un Gauss y después integra, ¿sí? Y obtiene una expresión para el potencial, y él, en vez de poner, o sea, B1 y menos B2 como dato conocido, lo pone como algo que no sabía en función de lo que sí sabe, que es cuánto vale la carga, ¿sí? Fíjense, pone Q1 como dato y lo divide contra esto y se le va el Q1, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, la idea ahora es hacerlo al revés. Hacer como que yo tengo esto, así como está dibujado. Yo conozco B1, conozco B2, pero no conozco las cargas, ¿sí? Entonces lo voy a hacer con la ecuación de Laplace, como hice para la esfera, ¿sí? O sea, va a quedar un poquito más complicado, porque acá... perdón. Listo, perdón. Bueno. Entonces, voy a ver si puedo llegar al mismo resultado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? A mí el ejercicio no me dice tenés una altura h, me dice es infinito,
Entonces calculame la capacidad por unidad de longitud, ¿sí? Porque claramente, si yo tengo un capacitor infinito, uno creería que la capacidad para retener carga es infinita, porque, no sé, la carga es infinita. Y bueno, y se va como Q sobre delta V, así que... Pero no tiene sentido, ¿sí? Entonces me dice la capacidad por unidad de longitud. Pero en realidad tiene cierto sentido porque no sé si saben lo que es un cable coaxil. Eh, Básicamente tiene esta forma, ¿sí? Y el cable coaxil tiene una capacidad, ¿sí? Entre medio de estas dos cosas, en realidad va algo, va un medio, y esa capacidad se hace como infinita, si quieren, porque el cable es súper largo en comparación con el coso, pero en realidad no es capacidad infinita, es capacidad por unidad de longitud, ¿sí? Entonces sí tiene sentido hablar. Si yo pido capacidad por unidad de longitud de un cilindro infinito, tiene sentido, ¿sí? Entonces, bueno, arranco, me pasé un poquito. Entonces, lo primero que hago es separar mis regiones. Digo, mi capacitor, yo ya sé cuál es el cilindro chico, que está a B1, y el cilindro grande, que está a B2, con radio R1 y R2, ¿sí? Entre medio de los dos no hay cargas, ¿sí? Entonces vale la ecuación de Laplace, ¿está bien? Laplaciano de B igual a 0, en toda esa zona, ¿sí? En el resto no me importa, ¿está bien? De hecho, bueno, adentro del conductor no va a haber cargas tampoco, pero va a estar a potencial constante, así que sigue valiendo también. Y afuera, si es infinito, estoy en problemas, porque no puedo tomar la condición de contorno del potencial en el infinito, pero si tengo una altura h que es mucho mayor que la diferencia entre los radios, sí puedo, porque esa h contra el infinito pierde. Entonces ahí sí podría. Igual no, van a ver que no lo voy a necesitar, ¿sí? Después voy a hacer un comentario extra sobre cuándo sí es infinito, se puede usar la condición de contorno del infinito igual en configuraciones de carga infinitas, ¿sí? Entonces, tengo dos condiciones de contorno, que son que el potencial en R1 vale B1 y el potencial en R2 vale B2, ¿sí? Entonces hago lo mismo que hice antes. Perdón, hay algo que no dije. Fíjense que esta expresión es distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque estoy en cilíndricas, ¿sí? Este radio es el radio en cilíndricas, este phi es el phi de polares, y tengo z, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, mis condiciones de contorno son radiales cilíndricas, ¿sí? B1, B2, para toda la superficie de los dos cilindros, el potencial vale lo mismo. Entonces yo puedo suponer que la solución va a depender solo del radio, ¿sí? Y nuevamente, si me da bien, por unicidad, está bien la solución, ¿está? Entonces, ¿qué hago? Tiro toda esta parte y me queda esto. Entonces,
Hago lo mismo de antes, tiro este término. La derivada de esto es 0, o sea que esto es constante, lo llamo A, y integro. Bueno, esta vez como tengo 1 sobre R, me queda un logaritmo, ¿sí? Más una nueva constante de integración. ¿Está bien? Ecuación de orden 2 o de grado 2 tiene 2 constantes de integración, tiene 2 condiciones de contorno, la puedo resolver. ¿Está? Entonces, bueno, R siempre es un número positivo porque es un radio, entonces las barras de módulo las puedo sacar. Y planteo las 2 condiciones de contorno, ¿sí? Entonces, B en el cilindro del medio vale B1 para radio R1, ¿sí? Y en el radio R2 vale B2 para el radio R2, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Resto B1 menos B2, y esa es la definición de delta B, ¿sí? Siempre el capacitor es, delta B es el potencial de la carga positiva menos el potencial de donde está la carga negativa, eso es delta B, ¿sí? Entonces B1 menos B2 es delta B. Entonces, bueno, esta B larga se me va, y de esta manera despejo A, ¿sí? Delta B sobre el logaritmo de R1 sobre R2. Entonces meto A, por ejemplo, acá arriba, para obtener B, hago la cuenta, y me queda que B es B1 menos todo esto, ¿sí? Entonces ya está. Tengo B, tengo A, tengo la solución general, acá arriba. 22. Y bueno, me queda esta forma horrible, ¿sí? Pero bueno, ya está, resolví el potencial. Sí, horrible. Entonces lo que hago acá es uso la propiedad de logaritmo para R, para este logaritmo restando este logaritmo porque tiene el mismo factor común. No, perdón, no usé ninguna propiedad, hice distributiva. Perdón. Creo que la propiedad la usé arriba en algún lugar. Y bueno, este B1 lo pongo acá más adelante para que quede más ordenado. Y me queda así. Yo esto lo puedo seguir. De hecho, podría usar la propiedad acá. ¿Sí? Pero me conviene expresarlo así porque yo esto sé que lo voy a derivar ahora. ¿Sí? Entonces se me va a ir este término y me va a quedar mejor. ¿Tá? Entonces, hago la derivada de esto y me queda que esto se va, y bueno, la derivada del logaritmo es 1 sobre R. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué hago? Este menos, que venía de la expresión de menos gradiente, lo absorbo adentro del logaritmo para que me quede los radios invertidos. ¿Sí? ¿Se ve? Acá usé otra propiedad del logaritmo también. Bien. Entonces, ahora que tengo el campo, necesito encontrar la carga, ¿sí? Entonces, hago una superficie gaussiana con un radio genérico R adentro de la zona de los capacitores, o sea que esté adentro de los 2 cilindros, una R chica menor que R1, mayor que R1, menor que R2.
y aplico Gauss, ¿sí? Entonces, en E voy a meter todo esto, que es lo que vale E, y obviamente mi superficie de Gauss siempre tiene que ser cerrada, o sea que le tengo que dar una altura h, ¿sí? Más allá de que el cilindro sea infinito. ¿Está bien? Es esta h grande que tiene mi cilindro, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, calculo primero el lado derecho de la ecuación, que es la carga encerrada dividido epsilon 0, y la carga encerrada va a ser una sigma, que no la sé, no sé cuánto vale, por R1 por H, ¿sí? Dividido epsilon 0. ¿Está? Este 2pi viene a integrar este 0 a 2pi en el ángulo phi. Y ¿qué más? Bueno, y el R' es R1, ¿sí? Porque la carga encerrada, por más que mi superficie esté entre medio de los dos, la carga encerrada está solamente en el cilindro de adentro, ¿sí? Entonces lo reemplazo por R1. Entonces, como el campo tiene simetría radial, el flujo a través de las tapas es 0. Esta cuenta ya la hicieron en la guía 1. Entonces, me queda solamente el flujo a través de la superficie exterior. Reemplazo el campo E acá. Este es el diferencial de superficie. Y tengo que integrar entre 0 y h, porque bueno, la tapa, mi superficie lateral está encerrada entre 0 y una altura h, y me queda todo esto, ¿sí? Ahora, igualo, porque yo lo hice en 2 pasos, o sea, igualo esto, que es el lado izquierdo de la ley de Gauss, con esto, que es el lado derecho de la ley de Gauss, ¿sí? 31 y 32 igualadas, ¿sí? Y me queda esto de acá. Ahora, tengo que identificar acá cuál es la carga, ¿sí? Y la carga es 2pi R1 sigma, las H se me van, y es una carga por unidad de longitud, lo cual está bien, ¿no? Porque es un cilindro infinito, entonces la carga va a ser infinita. Pero si digo por unidad de longitud, me saco eso de encima, ¿sí? ¿Se ven las unidades que queda una carga por unidad de longitud? O sea, esto es carga por unidad de superficie, o sea, sería una longitud al cuadrado, lo cancelo con esta longitud, y me queda carga sobre longitud, ¿sí? Y bueno, esta carga por unidad de longitud me da esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y por qué puse este 2pi acá? Y bueno, porque yo tengo que pensar que es la carga de un anillo, que es 2pi R1, por sigma, por la unidad de longitud que vaya a tener todo este tubo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces esto lo identifico como una Q de longitud, ¿sí? Que vale esto, ¿está? Fíjense que no cancelo los 2pi ni nada porque justamente la carga de longitud va con el 2pi, ¿sí? Que es el anillo, o sea, es el perímetro por el sigma, y después necesito la longitud para darle una forma de superficie, ¿está? Y bueno, entonces al final me va a quedar una capacidad por unidad de longitud, ¿sí? Porque tengo una carga por unidad de longitud dividido delta B. Delta B es dato, es B1 menos B2, ¿sí? Y tengo delta B acá. Entonces si hago esta expresión
Dividido delta B, se me va el delta B, me queda 2pi epsilon 0, logaritmo de R2 sobre R1. Si volvemos a ver la expresión de la teórica, es igual que acá, solo que tiene la H, ¿sí? Porque tiene una altura H. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es darle a la carga una longitud, digamos. Digo, bueno, el cable coaxil lo corto acá y lo corto acá, y eso es una altura H, entonces multiplico la carga longitudinal por esa altura, ¿sí? Entonces multiplico por H, usando esta hipótesis siempre, que H es mucho mayor a la diferencia entre los radios, y me queda la misma expresión que calculó Pablo, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo llegué a la misma expresión por dos caminos distintos, lo cual está bien, porque siempre me tiene que quedar como función de cosas geométricas y el medio, ¿sí? Bueno, fue una cuenta un poco larga, así que ¿alguna pregunta sobre algún paso en específico o algún concepto teórico o algo que no les haya cerrado? Nada. Bien. Bueno. Perfecto. Entonces, bueno, la idea es que si volvemos arriba, que era el ejercicio 8, nosotros hicimos el A y el C, ¿sí? La idea es que hagan ustedes el B y el... En realidad hagan todos, ¿no? Pero, digo, piensen ustedes el B y el D. El B, si miran bien la última clase de Andrea, ella usa varias esferas concéntricas. Acá piensen que tienen solo dos, y acuérdense que ella lo hizo de dos formas, conociendo la carga o conociendo el potencial, ¿sí? Así que si quieren pueden guiarse por esa, por esa clase. Acuérdense que, bueno, están en esféricas y van a tener que usar, cuando hagan Laplace, esta expresión. Y después fíjense qué pasa cuando hacen entender el radio grande a infinito. Uno ya se imagina lo que le debería dar, pero compárenlo con algo que ya está hecho acá, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a pasar como a una segunda parte donde ya es otro tipo de ejercicio, ¿sí? Que es cómo laburar con capacitores como genéricos, no sé qué forma tiene, solo sé que son dos conductores, uno con Q, uno con menos Q, conectados a un potencial distinto, a una diferencia de potencial. y bueno, o sea, nada que ver con lo anterior, ¿sí? Digamos que lo anterior es como si agarrásemos esos capacitores y tuviésemos la forma y tenemos que calcular la capacidad de cada uno de los capacitores. Acá esas capacidades son datos, ¿sí? Entonces dice, en el circuito de la figura, y me da todas esas cosas, ¿sí? Calcule la capacidad equivalente. Bueno, primero quiero ver el dibujo.
es este, ¿sí? Entonces la idea es que yo tengo que encontrar un solo capacitor conectado a la batería. O sea, tengo que ir de acá hasta acá, ¿sí? Y tengo que encontrar el valor de C, que sería la capacidad equivalente, ¿sí? Entonces, o sea, esto ya vieron en la teórica las reglas de cómo sumar capacidades, ya sea en paralelo o en serie. Y yo acá marqué de la teórica dos cosas, ¿sí? Lo que está en azul lo vemos al final porque tiene que ver con las cargas, que es la segunda pregunta. Y lo que está en rojo es lo que vamos a usar para resolver, ¿sí? Entonces, en paralelo, la capacidad equivalente es la suma de las capacidades, ¿sí? ¿Está bien? Y en serie es la inversa de la suma de la inversa, ¿sí? Que en realidad es como decir, la inversa de la C equivalente es igual a la inversa de la suma, a la suma de las inversas de las otras C, ¿sí? Entonces, vamos al ejercicio, y lo que tenemos que hacer ahora es empezar a reducir todo este sistema a un solo capacitor, ¿sí? Entonces, a mí siempre me pasa con esto que si no lo redibujo, no lo veo. Entonces, esto de que puede resultar un poco engañosa es para algunas personas, para otras no, ¿sí? A mí me resulta engañosa. Entonces yo lo dibujo así, ¿no? O sea, digo, bueno, este cable de acá es como, este capacitor es lo mismo que estuviese acá, ¿sí? Entonces, claramente está en serie, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una capacidad equivalente, C23, que es la capacidad de C2 y la capacidad de C3 en serie. Entonces uso la fórmula para sumarlos en serie, que es la inversa del equivalente es igual a la inversa de uno más la inversa del otro más la inversa del otro y así sucesivamente. Si son solo dos, pero solo si son solo dos, puedo reducir esta fórmula a esta fórmula, ¿sí? Hagan la cuenta, van a ver que esto es cierto, que es C2 por C3 dividido C2 más C3. Ojo con usar esto cuando tengan 3 o 4, porque no va, ¿sí? O sea, van a tener que hacer cada una de estas. ¿No? Entonces, bueno, ahora tengo C23 en función de los datos, C1, C2, C3 son datos, y ahora me quedo un capacitor que va a ser la suma de estos en paralelo, ¿sí? Y bueno, es directamente la suma, ¿sí? Entonces C1 más C23 es C. Me queda que C es C1 más C2, C3 sobre C2 más C3, ¿sí? Y ya calculé el punto A, ¿sí? Y bueno, el circuito equivalente me queda así, ¿está? Ahora, el segundo punto, el B, me dice, calculame la carga en cada capacitor. Entonces, yo voy a asumir que no conozco lo que dio Pablo arriba en la teórica, lo azul, lo que puse como azul, lo marqué como azul, y lo voy a tratar de deducir desde las reglas de sumar capacidades, ¿sí? Que sería al revés, ¿no? Porque en la teórica se deduce a partir de las cargas, o sea, a partir de conocimientos de electrostática, deduzco las reglas de sumar capacitores,
Y acá, no sé, me voy a poner el traje de ingeniero y voy a decir, no, yo ya sé cómo sumar capacitores, pero ahora me gustaría deducir cuánta carga retiene cada capacitor a partir de qué sé sumar capacitores. Y es una buena forma de demostrar a la inversa que el otro es cierto. Y está bueno, porque en el punto A me dice, calculame la capacidad equivalente y no me da las cargas como dato. Y en el punto B me dice, calculame las cargas. O sea que es una buena forma de... O sea, el ejercicio me da la posibilidad de poder hacer esto. Está bueno el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esto y ahora tengo que volver para atrás, porque yo sé por la forma de la ley de capacidad, yo sé que es la carga total sobre B, ¿sí? O sea, la carga que podría tener este capacitor, esto es ficticio, sobre B, ¿sí? Entonces, a partir de esto, quiero encontrar cuánta carga tengo. Entonces, lo que yo era como una cosa más grande, la reduje a un B con un C, ahora tengo que volver a la cosa más grande y ver qué carga tengo en cada capacitor. Bien. Ahora, ¿por qué escribo B y no delta B? Y porque suele pasar, es lo que dije al principio, ¿no? Que el B es una batería, y siempre el borne negativo está a potencial 0 y el borne positivo a potencial, no sé. Si tengo una pila, una batería de 12 volts, está a 12 volts, ¿sí? Entonces, directamente es B, 12 volts. ¿Está? Por eso aparece B acá y no delta B. Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Parto de acá y lo expando. Ah, bueno, tenía dos en paralelo, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Digo, bueno, o sea, yo lo que tengo acá básicamente son dos conductores. Porque todo lo que está dibujado es o placas o cables, ¿sí? Y está todo conectado. ¿Está bien? Ahora, lo que no se toca, no está conectado. Entonces, si todo lo que se toca es conductor, es equipotencial. Entonces, tengo este conductor a un potencial B y este conductor de abajo a un potencial 0, si quieren, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial entre un punto de acá y un punto de acá es B, y lo mismo acá, ¿sí? Entonces yo ya sé que este capacitor está a una diferencia de potencial B y este capacitor está a una diferencia de potencial B. Lo cual me permite decir, bueno, el capacitor 1 tiene un potencial B que es Q1, o sea, la carga almacenada en el capacitor 1 sobre C1, ¿sí? Y la del 23 es Q23 sobre C23. Bueno, fíjense que ya obtuve la carga en el capacitor 1, ¿sí? Que es Q1 B por C1. ¿Está? Entonces, una de las tres cargas ya la obtuve, usando esta deducción. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió lo que hice acá? La separación de dos conductores. ¿Por qué están a la misma diferencia de potencial cada capacitor? ¿Se entendió? Asumo que sí. Bien. Entonces, ahora, ¿qué hago con esto? Porque yo no sé lo que es Q23, ¿sí? Entonces tengo que volver a desarmar. Este capacitor de acá lo tengo que desarmar a lo que era originalmente, que eran dos capacitores en serie,
¿sí? Que es esta relación de acá, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero ver es, antes de pasar a resolver eso, es ver qué pasa si sumo estas cargas, Q23 más Q1, con sus respectivas expresiones, ¿sí? Me doy cuenta que esta suma era C, si se acuerdan, y C es Q total sobre C, ¿sí? B es Q total sobre C. O sea que la suma de dos capacitores en paralelo es la carga total, ¿sí? Entonces de acá deduje que la carga total de capacitores en paralelo es la suma de la carga en cada capacitor. Entonces si veo la parte azul de la teórica, veo efectivamente, ¿sí? Q total es la suma de las cargas, ¿está bien? En paralelo. Y lo deduje a partir de saber sumar capacitores. Bien, ahora quiero resolver para el capacitor C23, que lo separo en C2 y C3, y hago el siguiente dibujo, ¿sí? Entonces, digo, bueno, este capacitor tiene una carga Q, ¿sí? Y fíjense que acá veo cuántos conductores tengo. Tengo este, grande, de acá, que está potencial B. Tengo este de acá, que no sé a qué potencial está. Y tengo este más toda esta parte de abajo, que está a potencial 0, digamos, ¿no? O sea, la diferencia de potencial entre el primer conductor y el tercero es B. ¿Se entiende? Lo que no sé es cuánto vale B2 y cuánto vale B3. No sé estas diferencias de potenciales, ¿sí? Porque no sé el potencial de este conductor de acá. Entonces yo hago una suposición, digo, bueno, si yo sé que la diferencia de potencial entre estos dos es B, ¿sí? Y yo sabía que yo tenía un potencial, un capacitor Q23, que estaba a diferencia de potencial B. Entonces quiere decir que la placa, la primer placa, la placa interior, perdón, está Q y la exterior está menos Q. Y lo del medio no sé, ¿sí? Entonces, esto es una suposición que yo hago, ¿sí? Por eso el signo de pregunta. Entonces, veo claramente que B es B2 más B3, ¿sí? Esto se ve claramente, ¿no? Y se cumple que B2 es Q2, que es lo que quiero hallar, que no lo sé, sobre C2, que es dato, y B3 es Q3, que tampoco lo sé y es lo que quiero hallar, sobre C3, que es dato, ¿sí? Bien, esto que escribí acá es lo que dije recién, ¿sí? Puede ser que tenga las mismas cargas que cada capacitor por separado, C2 y C3, ¿sí? Mi hipótesis, entonces, fíjense, si yo dije que esto era Q, mi hipótesis es que Q2 es igual a Q, y si este es menos Q, este tiene que ser Q, para que sea un capacitor, ¿sí? ¿Sí o sí? Entonces, este también está Q, entonces lo que estoy diciendo es que Q2, que es la carga acá, y Q
3, que es la carga acá, es igual a Q. ¿Sí? Es una suposición. Entonces lo compruebo, lo puedo comprobar matemáticamente. ¿Sí? Entonces uso la expresión que había obtenido para Q23, que es Q23 igual B por C23. B sé que es B2 más B3, porque lo vi arriba. ¿Sí? Y reemplazo C23 por lo que era. ¿Sí? Entonces B2 lo reemplazo por esto, y B3 lo reemplazo por esto. ¿Sí? Acá, bueno, hago cuentitas. ¿Sí? Denominador común. Se me va este C2, C3 con este C2, C3 acá. Y vuelvo a hacer denominador común. ¿Sí? Entonces me queda que Q23 es Q2 por C3 más Q3 por C2 dividido C2 más Q3. Entonces acá es donde digo, bueno, a ver si mi hipótesis es verdad. Digo que Q2 y Q3 valen Q. Y Q23 vale Q también. Y reemplazo y me queda que 1 es igual a 1. Entonces, es verdad. Eso quiere decir que Q23, o sea, la carga total de los capacitores 2 y 3 es igual a la carga de un capacitor igual a la carga del otro. O sea que cuando están conectados en serie, los capacitores tienen la misma carga. Y lo confirmo volviendo a la teórica. ¿Sí? Estoy en serie y veo que cada diferencia de potencial siempre la misma carga. ¿Sí? Se ve acá Q menos Q, Q menos Q, Q menos Q. ¿Sí? Bien, perdón que tengo que ir y volver tanto. ¿Qué me queda? Entonces, bueno, me queda resolver que cuánto vale Q2 igual a Q3, ¿sí? Porque todavía no lo expresé en función de los datos. Y bueno, yo sé que B es B2 más B3. Hago esto de acá, digo que Q2 es igual a Q3, entonces lo pongo como Q2. Y me queda Q2 igual a Q3, B sobre todo esto de acá. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, paso esto dividiendo, B, y todo esto es datos, ¿sí? Entonces, las cargas Q2 y Q3 valen esto, ¿sí? Y la carga Q1 ya la había obtenido arriba. ¿Está? Entonces, completé el segundo punto. Otra cosa del segundo punto es cuánto es la energía del sistema, ¿sí? Entonces, como me dice del sistema, lo que yo puedo hacer es directamente agarrar la capacidad equivalente, C, y usar eso en la expresión de la energía, en vez de ponerme a ver la energía de cada capacitor, ¿sí? Y hago un medio de C por B cuadrado y listo, ¿sí? Y después está la pregunta. Al desconectar la batería, ¿se redistribuyen las cargas de los capacitores? Es para ustedes la pregunta. Fíjense que no la respondí. Sí, porque están todos en serie. No están todos en serie. Fíjate que pará, tenemos la pregunta y quedémonos mirando la imagen del circuito original. Este está en paralelo y estos dos están en serie. O sea, esto lo desconecto, ¿sí?
¿Qué hago? Corto acá, digamos, y corto acá. ¿Está? Si desconecto la batería, quedan en serie. Ah, ya entendí lo que dijiste. Ah, ya entendí, ya entendí. Para, la pregunta era por sí o por no, no me acuerdo, perdón. No, estamos arriba. Si desconecta la batería, ¿se redistribuyen las cargas? Sí, porque cambian los potenciales. Entonces tienen que cambiar las cargas, ya que C es el mismo. ¿Sí? Pensar un poco mejor. O sea, vos decís que yo cambio el potencial. Ojo, yo no lo estoy poniendo a tierra ni nada raro, solo estoy sacando la batería, ¿sí? O sea, suponete esto, o sea, yo me armo el circuito, prendo la batería, se me cargan los capacitores. Después agarro y saco la batería. Había un ejercicio parecido cuando tenías las esferas conductoras, que eran 3, que te preguntaba qué pasaba si cambiabas si se redistribuían las cargas desconectando las baterías. No sé si se acuerdan. ¿Qué pasaba con las cargas? Se mantenían. Exacto. ¿Sí? Exacto. O sea, yo lo pienso de esta forma en realidad. También, ¿no? O sea, bueno, con argumentos físicos de lo que aprendimos, yo puedo volver a ese ejercicio y decir, sí, se mantenían, porque bueno, no es que estoy de repente conectándole otra batería y cambiando el potencial, ¿sí? No estoy conectando a tierra. ¿Se acuerdan que si lo conectabas a tierra se redistribuían las cargas? Acá yo no estoy conectando a tierra. Y lo puedo pensar así, pero también lo puedo pensar de la forma, eh, no sé cómo llamarlo, no sé si ingenieril o lógica o sentido común, que es, ¿para qué me sirve el capacitor? Para almacenar energía y carga. Entonces, si yo conecto una batería a un circuito de 3 capacitores y los cargo, o sea, ¿qué onda? ¿Saco la batería y pierdo toda esa energía? Claro. ¿Se entiende? Un capacitor acumula carga, si quitas el potencial, los capacitores quedan cargados. Se cargan las cargas y cambias el potencial. ¿Se entiende? O sea, justamente la idea es que yo pueda, los capacitores, sí, recontra vale, que los capacitores yo los uso para almacenar carga o energía. Entonces, si yo saco la batería y pierdo la energía, entonces no tiene sentido armar un capacitor. Es el peor instrumento que existe, ¿sí? Pero no, la realidad es que justamente puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, la respuesta es que no se redistribuyen las cargas, ¿sí? Bueno, y un comentario final quiero hacer sobre el ejercicio 15, que suele traer problemas siempre, va siempre. El cuatri pasado trajo problemas. No, pero es un ejercicio que
Uy, Que pará. los pone en conflicto. Es Sí, disruptivo. es disruptivo, sí. Eh, bueno, yo les doy una pista como que me sirve a mí, ¿no? O sea, es un truco que es volver a dibujarlos de una forma más visual. O sea, siempre miro las conexiones, ¿no? Está acá con esta acá y está acá con esta acá. Si lo vuelvo a dibujar, puedo ver que esto lo transformo en esto, ¿sí? Tómense un minuto para convencerse de que esto es equivalente a esto, ¿sí? ¿Lo ven? Váyanme diciendo a medida que lo vayan viendo. Se ve más o menos. Bueno, bien. Sí, y después tómense el tiempo para verlo bien. Y bueno, después van a ver que en ese ejercicio uno de los ítems tienen que usar como una especie de fórmula medio recursiva, porque es como una cosa que se corta y va como a infinito. Sí, que se te ocurra tenés que ver las conexiones, ¿sí? O sea, vos sabés que por ejemplo, por este cable está conectado en serie a estos dos, ¿sí? Entonces, ahí haces este con este ahí, ¿sí? Y a su vez, el B está conectado en serie con estos dos y este, ¿sí? Entonces, ahí y ahí. Y estos dos están en paralelo. ¿Sí? Perdón, antes dije serie paralelo, no quise decir paralelo. ¿Está? O sea, es paralelo de paralelo. Es lo que en un par de clases vamos a llamar nodos. Claro, tal cual. Estos son nodos, ¿sí? Este, este. Bien. Y en el tercero de estos es como el que más costó el cuatripasado. Inténtenlo hacer. Hay una forma de llegar. eh, y de última, si no les sale, les paso. Tengo el resuelto. Se los paso, pero como última instancia, ¿sí? O sea, si todos tienen la duda de cómo resolverlo, lo subo, ¿no? Y bueno, terminó la clase, nada más. Eh, ¿Alguno tiene alguna pregunta de esto, de lo anterior? Hasta el 15, inclusive, ¿sí? Ya el 16 arranca con lo que empezaron a ver hoy con Pablo. Así que hasta el 15. Bueno, nos dieron para el fin de... Bueno, dejo de compartir. ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno. Así que bueno, no sé si Andrea o Facu tenían algo para mostrar o decir, o si no.